¿Cómo era posible que mi madre hubiera permitido a mi padre regresar a la casa cuando por fin teníamos paz en la casa y se habían acabado los conflictos familiares? ¿Cómo era posible que haya ella suspendido el proceso, el trámite de divorcio, no solo para permitir regresar, sino para perdonar sus ofensas, las cosas que le habían hecho a ella pasar madrugadas enteras llorando y de las que ella no sabía que nosotros nos dábamos cuenta? ¿Qué es lo que mi madre, el error que mi madre había cometido? Y es que Jesucristo había llegado a su vida, había entrado en su corazón, pero era un Jesús vivo y yo no lo conocía, así que era ilógico. Cuando recuerdo ese periodo, mi mamá no me agarró a bibliazos. Mi mamá no tomaba la escritura y decía: es que Dios, mira lo que dice y siéntate, te voy a enseñar. No, ella lo que decía, lo decía, como les decía hace 8 días, lo decía con su vida. Carta leída, dice la escritura, que somos los que estamos en Cristo. Y yo podía leer en el corazón de mi mamá, podía leer en sus acciones, podía leer en sus decisiones y no entendía. Pero el Señor no nos ha puesto como cartas leídas para que el que no conoce al Señor o el que ha dejado a Jesús atrás entienda. Es para que crea. Y la forma de creer es reflejando a Jesucristo en nuestras vidas, el rostro de Jesús en nuestras vidas. No lo podía reconocer porque no conocía a Jesús. Pero son 6 meses, amado, de ver, de leer y luego entrar en mi casa, en mi habitación, hijo único, hombre único, 4 mujeres, con mi habitación a solas. Y entrar en un conflicto personal acerca de si Dios o no Dios, y acerca de la locura que mi madre estaba teniendo. Comencé a tener, comencé a retar a Dios. Comencé a decirle: si verdaderamente lo que dice mi madre de ti es real y tú estás vivo de verdad, ¿por qué tengo tanta soledad y tanta depresión? ¿Por qué me siento tan vacío? ¿Por qué? Si eres real, no has venido a solucionar todos los problemas que yo tengo personales en mi vida, todas las cosas que yo le escondía a mis amigos en el mundo. La doble cara. Yo tenía una cara en el mundo y tenía otra cara cuando estaba solo en mi habitación. Me tenía que quitar esa máscara de malo, de terrible, de delincuente. Y ahí solo, ahí es en donde el Señor me decía: ¿te diste cuenta? El trabajo del Espíritu de Dios. Dicen: ¿te diste cuenta? Y yo no sabía que era Él. Pero yo le decía al Espíritu de Dios estos días que ya me sentía amado por Él. Aunque no podía reconocer ese amor, me sentía amado, porque el trabajo del Espíritu de Dios en esa etapa, en ese periodo, estaba trabajando sobre las cosas, sobre ese vacío. Me estaba confrontando y me estaba mostrando mi realidad, una realidad que yo no podía entender, no podía darme cuenta. Hay un profundo dolor en mi corazón por aquellos que se suicidan, que se quitan la vida, porque lo hacen porque no tuvieron esta confrontación que yo tuve. 2 veces yo tuve pensamientos de suicidio, ahí solo, 2 veces. No había internet, tenías que preguntarle a otros cómo debería de ser un suicidio. Por ejemplo, yo ahí aprendí que cuando una persona se quiere suicidar y se corta así, pues está jugando. Pero si se corta así, se desangra. Entonces son cosas que aprendes a través de esa situación. Pero ¿cuántos entraron en un conflicto de soledad y de depresión, pero jamás tuvieron una confrontación con la luz? Nadie les habló que Dios estaba vivo. Y cuando yo hablaba de estos días con el Espíritu de Dios y le decía: tu amor manifestado por mí, me siento profundamente amado por Él. Después abrí mi corazón a Jesús. Entró en mi vida, tomó mi vida, me sanó, me limpió,
rompió las cadenas dentro de mi corazón. Las rompió. Yo le entregué mi vida un sábado a las 7 de la noche aproximadamente. A las 9 de la noche yo no dejaba de llorar en ese mismo lugar. Ese mismo día me llevaron a una habitación atrás con los que habíamos recibido a Jesús y fui bautizado con el Espíritu Santo. Tuve una experiencia preciosa, una llenura del Espíritu Santo increíble. Y yo no sabía ni siquiera lo que era eso, no lo podía explicar con palabras. Cada sábado que yo iba a esas reuniones, mis amigos pasaban por mí a esa casa y después de ahí nos íbamos a las fiestas. No nos íbamos a bailar, no nos íbamos a tratar de conquistar niñas, nos íbamos a vender drogas y a pelearnos si teníamos un problema con alguien. Lo íbamos a buscar en las fiestas y íbamos y nos peleábamos ahí. Y al otro día, los domingos en la mañana, un amigo tenía su casa con su cancha de básquetbol y entonces nos veíamos ahí, nos llevábamos quesadillas o cosas para desayunar y luego jugábamos básquetbol. Y ahí ellos, porque yo nunca fui borracho, nunca fui drogadicto, pero ellos sí. Ellos se la curaban con cervezas, ¿no? Los que saben de esto saben de qué estoy hablando. Ya llegaba y ya estaban ahí los Six, ¿no? Con la hielera. Algunos de los sábados en la noche yo manejaba, era el conductor designado, y los llevaba y los dejaba en su casa algunas veces, no pocas. Los cargaba literalmente y los ponía en la puerta de su casa, tocaba el timbre y esperaba que su papá o su mamá saliera para que los metieran. Trataba de asegurarme que no vomitaran boca arriba para no broncoaspirar, y también trataba de que que sus padres abrieran o sus hermanos abrieran para que no les diera eso cuando hace mucho frío. ¿Cómo se llama eso? Una hipotermia por causa de quedarse en la puerta de su casa. Algunos amigos se quedaron en la puerta de su casa porque cuando oía que abrían la puerta a sus padres, yo me iba, porque si no era sobre mí la queja, el reclamo, y yo me iba y ellos, sus papás lo veían y los cerraban la puerta y los dejaban afuera con el frío y todo. Gracias a Dios ninguno murió por eso. El día que le entregué mi vida a Jesús, un sábado en la noche, lleno del Espíritu Santo, yo regresé a mi casa. Mis amigos no pasaron por mí. Al otro día no me llamaron para poder ir a jugar básquetbol. El Espíritu de Dios los retuvo en su esclavitud y dijo: hoy no tocas a mi hijo, él es mi hijo a partir de hoy. El lunes en la mañana, y te platico esto por el impacto que produjo el amor del Padre en mí a través de su Espíritu Santo. El lunes en la mañana yo llego a la preparatoria. Estaba yo estudiando en el TEC de Monterrey, de allá del Estado de México. Mi papá me llevaba, me dejaba ahí en la entrada. Me bajo y frente a mí, como de aquí a donde está la mesa con sombrilla, veo a un hombre, a un muchacho con el que yo había peleado antes, tanto en fiestas como en la escuela. Nos habíamos agarrado a golpes más de 2 veces. Y cuando lo veo de lejos me voy hacia él, y entonces él se pone en guardia y yo le tomo la mano y le digo: Jesucristo es real, ha resucitado. Y me sigo. Y se quedó choqueado, totalmente bloqueado. Se me quedó viendo hasta que me perdió de vista. Y yo seguí, caminé. Como éramos muy malos estudiantes, nosotros como grupo de muchachos, de amigos, teníamos, los que conocen el campus Estado de México, está el edificio 1 y el edificio 2, y entre los dos hay un jardinzote. Y ellos estaban ahí en el piso, no me dijeron: no, oye, no, ayer no nos vimos, nada. Estaban ahí acostados y les dije: chavos, le estamos regando. Jesucristo es real. Jesucristo es real y ha resucitado. Eso que yo viví desde el sábado en la noche y que pude expresar hasta el lunes, no ha cesado en mi vida hoy, porque es real, porque es vivo, y porque la vida de Jesucristo puede transformar la vida de cualquier persona sobre esta tierra.
Pero tenemos un problema. Tenemos un problema en esta congregación y tenemos un problema en la iglesia de Jesucristo. Con un solo comentario, y no contra los mormones, con un solo comentario que hice, solo puse en Facebook, y tengo ahí varios tíos y primos, que una familia de ahí del norte de Saltillo son mormones. Solo dije: no hay religión que pueda transformar la vida de una persona, solo la vida de Jesucristo. Me dejaron de hablar. Pero no me voy a callar, porque ellos necesitan saberlo. Ahora, acompáñame a Daniel, por favor. Capítulo 9, versículo 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Vamos a leer todavía el 14, pero quiero quedarme un momentito ahí. Fíjate lo que dice el texto. Este Daniel es el que estuvo en el foso de los leones y el Señor le cerró el hocico a los leones. Y no, cuando Belsasar pensaba que moriría Daniel, porque está escrito en la ley de Moisés, les decía que Daniel es ese Daniel. Este Daniel ora por Israel, pero tiene una revelación de parte de Dios, y la revelación que Dios pone en él es que el pueblo de Israel, conquistado, esclavizado, sujeto, sumiso, totalmente tomado primero por Nabucodonosor, por Babilonia, luego por Persia y por los medos, y finalmente por Grecia. Daniel está experimentando una revelación de parte de Dios, porque Dios le dice: no les importa ser esclavos. Han vivido en la libertad, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos vivieron en la libertad, y en esa libertad en la que vivieron ellos, la han abandonado, la han perdido y no les importa. Y eso es lo que pasa a veces con los hijos de Dios. A veces los hijos de Dios, de una libertad y de una llenura, de una completa satisfacción de la presencia de Dios en nuestras vidas, de repente empezamos a ser esclavos del pecado, de la desobediencia, del mismo estupor, de la misma pasividad. Y con esa esclavitud comenzamos a conformarnos, nos acomodamos, la aceptamos, permitimos que sea parte de nosotros y abandonamos la libertad en el Señor. Y cuando eso sucede, amados, dice el segundo texto, la segunda parte del texto: no hemos implorado el favor de Dios nuestro para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Versículo 14, por favor. Por tanto, el Señor veló sobre el mal, y esto es algo que el Señor me reveló anoche, tarde. Dios vela sobre el mal. Dios observa y se pone sobre el mal. Cuando lees la Torre de Babel, cuando se juntan los hombres de la tierra para construir la Torre de Babel, ¿te acuerdas que era una sola lengua? Quieren llegar al cielo, y Dios trae confusión en ellos y pone diferentes lenguas, y entonces los hombres se dispersan por toda la tierra. Cuando ocurre eso, dice la Escritura que el Señor descendió a la ciudad y al lugar para ver la maldad. O sea que el Señor, de su misma presencia, donde hay una completa santidad, donde no se encuentra ninguna cosa mala, desciende sobre el mal. Y dice la Escritura aquí, dice que el mal lo trajo sobre nosotros. Es decir, no tomó el mal. Es muy importante hacer esta diferencia. Dios no dijo: están pecando contra mí, así que voy a enviar juicio y voy a traer sobre ellos esto y esto y esto, sino que veló sobre el mal, se puso sobre él y vio el mal que había y lo trajo sobre el pueblo de Israel. Espíritu Santo, danos oídos para oír, que podamos entender lo que estás queriendo enseñarnos en este día.
Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. He estado orando desde febrero de este año porque el Espíritu de Dios sacuda sus almas, y que al sacudir sus almas despierte su conciencia, y cuando su conciencia haya despertado, se miren como Daniel se miró y miró al pueblo de Israel delante de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es santa, y la santidad de la presencia de Dios, cuando la pones delante de la oscuridad, delante del pecado, delante de la muerte, puedes darte cuenta y decir: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que verdaderamente estoy haciendo delante de Dios? ¿Me sigues? Es muy importante que la conciencia de la iglesia despierte. Y he encontrado, amados, que el quebrantamiento proviene de sacudir el alma. Aunque desde febrero a la fecha he visto a hijos de Dios haberse apartado de Dios, decidir por el pecado, decidir por la muerte espiritual, decidir por estar ajenos al Señor, y he visto en esa decisión que son sacudidas sus almas a través de enfermedades mortales, a través de cosas tremendas, y no despierta su conciencia. Lo he visto. ¿Qué es lo que está pasando con aquellos que conocimos al Señor? ¿Qué es lo que está ocurriendo con los que hemos conocido al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué cuando yo le platicaba, le comentaba yo a Robert, me parece, nos fuimos a México el lunes? Y yo me acuerdo cuando yo conocí a Cristo, que cuando venían situaciones difíciles en la vida de una persona y tú le hablabas de Cristo, lo primero que te decía es: ¿qué tengo que hacer? Así. ¿Cuánto tiempo tienen en Cristo ustedes? 38. Ok, entonces vivieron toda esa época. Era un sacudimiento, era un quebrantamiento, había una prueba, había una situación, una circunstancia terrible, y venías y les presentabas el mensaje e inmediatamente querían conocer para salir del problema. Es verdad, querían a Dios como aspirina, querían a Dios como un ibuprofeno, pero querían a Dios, y después el Espíritu de Dios se encargaba de conquistar su corazón con su amor. Eso hizo conmigo y eso hizo con muchísimos en esa generación que hoy estamos sirviendo al Señor. Ahora, no te pierdas de vista esto es muy importante. Hoy no ocurre eso. Hoy la gente tiene quebrantamiento, la gente está confrontando situaciones perversas, terribles, y se les presenta a su Salvador, al único Salvador vivo, y no quieren ser salvos. Prefieren el pecado, prefieren la muerte. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Juan 10:10, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Quiero darte este mensaje, y si tú estás escribiendo o si escribes cosas que de repente necesitas recordar más adelante, quiero dejarte esto. Cuando la iglesia duerme, el ladrón roba, mata y destruye. Y la iglesia duerme. Hoy la iglesia duerme. Esta congregación está dormida. El estupor ha tomado el alma. ¿Están sintiendo lo que está pasando ahorita? Discúlpenme, no quiero asustarlos. Hay una confrontación espiritual con las tinieblas en este momento. Quiero que quede muy claro: el estupor, yo maldigo el estupor que el enemigo ha puesto sobre el alma de la iglesia y que ha succionado, ha minado, ha diezmado la nutrición que el Espíritu de Dios ha dado con su palabra.
en nosotros. Nos ha debilitado al punto de sentarnos en una silla sin tener ningún interés en lo que Dios pueda hacer por este país. Así que voy a repetir esto que quiero dejarte. Cuando la iglesia duerme, el ladrón roba, mata y destruye. Y estamos durmiendo. Iglesia, estamos dormidos. Voy a presentarles una visión que yo le envié a Fernando, mi pastor, bueno, mi padre espiritual, porque ya aclaré que él decidió ya no ser mi pastor, pero es mi padre espiritual y igual le amo y él me ama. Esta visión yo se la envié en noviembre del 2014 y la quiero leer contigo para continuar esta conferencia. Ok, ahí les va, ¿sale? Envío este mensaje para platicarles, se lo estoy escribiendo a Fernando y Esther. Envío este mensaje para platicarles una experiencia que viví el viernes y sábado y una visión que tuve el sábado y que el Espíritu Santo me instruyó compartir específicamente con ustedes. Siento que sea tan largo, pero no quiero limitar nada por acortarlo. La experiencia del viernes y que se repitió el sábado con una intensidad mayor fue que durante mi tiempo de intimidad con el Señor comencé a sentir una sensación semejante a los dolores de parto. Es una contracción en el abdomen que va de suave a intensa. Al principio lo interpreté como dolores de parto, pero la tercera vez me di cuenta de una diferencia. Los dolores de parto inician en el interior del abdomen y recorren la manifestación hacia los lados de la cintura hasta la espalda. Siempre han sido así en mi caso. Esta manifestación inicia en el abdomen y recorre hacia el corazón, y este se acelera como si hiciera un sprint de 100 metros. Lo curioso es que se desacelera en 2 segundos y la manifestación vuelve al abdomen para repetir el proceso cada vez más intenso, hasta que todo mi ser literalmente se debilita. Otra diferencia es que el dolor de parto me permite gritar cuando recorre, y esta manifestación prácticamente ahoga lo que parece ser un grito y solo emite una exhalación casi imperceptible. Esa es una manifestación que tuve durante mi tiempo, mi intimidad con el Espíritu Santo, pero ahí viene la visión. Cuando estoy preguntando al Espíritu Santo qué es esta nueva, para mí, manifestación, viene la primera visión el viernes. Nuestra congregación está parada en un claro abierto y lleno de luz, y sobre nosotros una nube oscura como de lluvia, pero como a 20 metros de altura. Cada vez que viene esa manifestación veo almas de inconversos caer de la nube. Cuanto más intensa la manifestación, mayor número de almas cayendo. El sábado nos estamos preparando para exhibir la película El Remanente en Cinemex, ¿se acuerda? Allá en Plaza Bulevares. Logramos invitar unas 110 personas. Estoy preparando mi tema para el domingo para explicar sobre la peli. Cuando llego al texto de Apocalipsis 9, donde dice que los hombres no se arrepintieron y dejaron de hacer sus iniquidades, aún después de que 1/3 de los hombres muere por las 3 plagas. Y esta nueva manifestación regresa con más intensidad. Y el Espíritu Santo me saca al jardín de la casa y me dice: dile a Fernando y Esther que el clamor ya sacudió los cimientos de la nación y compárteles esto. Vi que la superficie de la tierra de nuestra nación estaba agrietada por el sacudimiento y de en medio de las grietas supura una sustancia negra parecida a chapopote hirviendo. El Señor dijo: esta es la injusticia de los hombres y de las mujeres de esta nación. Le pregunté: ¿es la maldad de todos los hombres? Y me dijo: no, es la injusticia de aquellos que estando puestos en autoridad pueden hacer justicia y no la hacen. Sabiendo lo que es justo no lo hacen, que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Entonces vi a seres humanos parados sobre la sustancia hirviendo, y el Espíritu Santo dijo: estos son los hombres y mujeres que se sustentaron sobre su propia injusticia y se quemaban sus pies hasta que desaparecían como lava, e intentaban correr para salvarse, pero caían porque ya no tenían pies y se quemaban completos. Otros trataban con las manos de aventar la sustancia para quitarla de sus pies, pero cuando levantaban los brazos ya no tenían manos.
Entonces vi que la nube oscura se ponía a la misma altura sobre la superficie agrietada, y vi a los hijos de Dios parados en áreas agrietadas pero a salvo. La sustancia no nos tocaba ni se acercaba a nosotros, y donde estábamos se iluminaba todo alrededor. Entonces de repente las almas que estaban en la nube y que el viernes caían al piso con esa manifestación, ahora eran atraídas desde la nube hacia la sustancia como un imán. Y los hijos de Dios los atrapábamos en el aire, todos los que nuestros brazos nos permitían. Cuando estaban en nuestros brazos 4 o 5 almas, les predicábamos, y los que recibían a Cristo caían al piso y se llenaban de luz. Pero los que no se arrepentían eran desprendidos de nuestras manos y se iban otra vez a la sustancia para quemarse. Muchísimas de las almas que volaban hacia la sustancia nos gritaban que los salváramos, pero no éramos suficientes para atraparlos a todos. Lo que sí noté es que mientras más se salvaban, la velocidad de las almas volando hacia la sustancia disminuía, y eso nos daba más tiempo de atrapar y predicar y soltar a más almas. Entonces el Espíritu Santo me elevó para ver nuestra nación completa, y vi que en muchos lugares no había hijos de Dios rescatando almas. Las almas gritaban que los salven, pero no había nadie. Le pregunté al Espíritu Santo por qué, y me dijo: los que deberían estar ahí se refugiaron en su iglesia para protegerse de la injusticia de los hombres, sin entender que yo soy su alto refugio. No están donde deben para salvar esas almas. Eso me quebró fuertísimo y le pedí perdón al Señor. Okay. Bien, espero que que hayan agarrado ahí el flujo de la visión. Yo lo tengo presente como si lo hubiera tenido hace 10 minutos. Es algo que Dios ha puesto en mi corazón y que ahora creo que ahora está comenzando a cumplirse, o está Dios preparándonos para cumplirse. Vamos a continuar con Apocalipsis 9. Voy a leer la referencia de qué hago yo en la visión, ¿les parece? Sí. Si recuerdan la película del remanente, hay unos como escorpiones. ¿Se acuerdan que sueltan las langostas que tienen cola de escorpión y pican a la gente, y la gente en la película muere? Pero vamos a leer eso porque es un error de producción. Quizás no era parte de la idea del director, pero es un error de doctrina, o es un error de palabra. Ahora, vamos a leer desde el capítulo 9, versículo 13. Les voy a poner para acá por si necesitan ahí. Y dice ahí: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Me voy a detener para decirte, iglesia, esto va a suceder. Sí va a suceder. Muy independientemente de todo lo que diga la ONU, la UNESCO y la carabina de Ambrosio, esto va a suceder. Y tienes que estar consciente de eso. Consciente. No solo que lo sepas, que tengas conciencia, porque le va a suceder a aquellos que no estén en el Señor. ¿En dónde estoy? 13. 14. Entonces, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Qué población tiene la tierra hoy? 7,000 millones. ¿Ya llegaremos a los 7,000? Ok. Si fuéramos 7,000 millones el día de hoy, y esto ocurriera el día de hoy, una tercera parte, estamos hablando de más de 2,000 millones de personas muriendo. ¿5,000? 7.4. 7,400. Ok, 7 por 3, 21, 22. 2.3, 2,300 millones de personas morirían por estas 3 plagas. Ahorita estoy solamente hablando de una, pero son 3 en el texto. Morirían a causa, o sea, en ese día, en un solo día.
¿Dónde entierras, dónde cremas a 2,300 seres humanos al mismo tiempo? Pero eso no es lo peor de todo. Déjame terminar porque no es lo peor de todo que hayan muerto 2,300 millones de almas. El versículo 15 dice, y fueron desatados, ¿verdad? El versículo 16 dice, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esto es lo terrible. Se perdió 2,300 millones de almas en un día, y los otros 4,000 y fracción no se arrepintieron. Y es lo que está pasando ahorita, sin pensar en todos esos millones muriendo en un día. La gente no está recibiendo el mensaje para entregar su vida a Jesucristo, para poder tener vida eterna, porque no hay conciencia. La conciencia está muerta, la conciencia está completamente en estupor, ¿no? Veíamos eso, ¿verdad? En estupor. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Por qué los inconversos están en ese estupor? Porque la iglesia está en ese estupor. ¿Por qué necesito, amados? ¿Por qué necesito enviar un mensaje tan fuerte ayer para que reaccionen algunos de ustedes acerca de glorificar al Señor el día de hoy en esta reunión? ¿Por qué? Porque nuestra conciencia nos dice: hay tanto que hacemos por el Señor, que un domingo en un juego de Alemania contra México no tiene ningún problema. No es la reunión de estar aquí nosotros, es que se están perdiendo las almas y no nos importa. A nosotros no nos importa. Nos estamos perdiendo nosotros, iglesia, y no nos importa. Sí, el estupor ha tomado dominio aún sobre eso. Algunos en esta congregación, si Jesús viniera en este mismo instante que estoy hablando, se quedarían. Y no les importa, además. ¿Me está siguiendo? Porque no hay conciencia. Voy a terminar. Tenemos elecciones el 1 de julio. No solo de presidente, senadores, más de 2,000, ¿verdad? Más de 2,000 posiciones de autoridad en esta nación. Ahora, me sorprende que ministros de Dios ejecuten en sus redes sociales acciones a favor o en contra de cierto candidato, perdiendo. Fíjate bien, porque no es lo que ocurre aquí, no es lo que ocurre con nosotros, perdiendo de vista que el Salvador de esta nación se llama Jesucristo. No se llama AMLO, ni Anaya, ni el Bronco. Mira, es tan tibio que ni me acordaba de su nombre. Pero déjame decirte esto: el destino de esta nación
no depende de un hombre. Lo entendemos, ¿verdad? No depende de ninguno de ellos cuatro. No depende de sus partidos. No depende de la mafia del poder. No depende de los grupos de poder en esta nación, ni del crimen organizado. No depende de Donald Trump. Depende de lo que ocurre aquí. Aquí abajo de este techo. Aquí es en donde está de aquí depende el destino de México. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo por eso? No, yo sí pago mis impuestos. No, yo sí voy a votar. No, amados. Es el tiempo de intimidad delante de la presencia de Dios lo que hace que una nación cambie. Hace rato Isaac lo dijo. El Salvador se llama Jesucristo. Y esta nación, tu nación y mi nación, solo pueden tener un avivamiento nacional aquí. Si no empieza aquí, no empieza en ningún lado. Porque en lo ilógico de nuestro razonamiento, nuestro amado Jesús decidió darle el reino a una manada pequeña. Jesús dijo: amados, no teman, dijo, manada pequeña, no teman, porque a nuestro Padre le ha placido darles el reino. Y como nos dio el reino, de aquí es de donde se marca el destino de esta nación. No soy responsable de las otras congregaciones, pero sí soy de la iglesia y tú eres de la iglesia. Y aquí tiene que empezar. Si no empieza aquí, ¿en dónde? ¿En dónde? Quería terminar con esto, pero permítanme decirles esto. Conozco a todos. Conozco sus vidas, conozco contra qué están peleando, conozco lo que han sido, lo que han vencido y en qué han sido vencidos. Conozco el proceso en el que Dios los tiene a cada uno de ustedes y de los que hoy no llegaron. Pero, si bien conozco esto, también sé que si no despierta esta congregación, yo ya desperté y no los voy a esperar. No los puedo esperar. No puedo, porque ya desperté y porque ya vi la urgencia del Espíritu de Dios por esta nación. No puedo seguir esperando. Yo no puedo seguir esperando, el Espíritu de Dios no va a esperar. Si yo vuelvo al estupor, si yo vuelvo a una condición de una conciencia dormida, Él va a buscar otra iglesia. Y yo no quiero que busque otra iglesia, porque aquí le plació. Y yo ya desperté. Y mis hijos y mi esposa ya despertaron. La pregunta es: ¿cuántos de esta congregación ya despertaron? Y si ya despertamos, los que hayamos despertado, es hora de actuar. Espíritu de Dios, conoces el corazón de cada uno de nosotros. Has lavado con tu sangre a cada uno de nosotros. Hemos sido rescatados, hemos sido restaurados, hemos sido redimidos, reconciliados con el Padre. Podemos hablarle y decirle papá. No tenemos que decirle Dios, porque es nuestro papá. Yo te agradezco que crecí y hasta hoy tengo a mi Padre terrenal vivo en esta tierra. Pero te agradezco más haberte conocido como mi Padre celestial. Te agradezco por mi Padre espiritual, por Fernando y por Esther, pero te agradezco porque a través de la redención he podido conocerte como mi Padre celestial.
Y como tú eres perfecto y me demandas a mí que yo sea como tú, entonces yo también tengo que ser perfecto. Y solamente hay una forma de ser perfecto como tú, en tu presencia, pegado contigo, pareciéndome cada vez más a ti. No hay manera, no hay forma de que pueda ser como tú si no estoy pegado contigo. Gracias, papá. Sé que algunos de esta congregación, hijos tuyos, crecieron sin padre. Lo sé. Pero tú les diste un padre. A través de la redención tú les diste un padre. Y como les diste un padre, no hay excusa, como le dije a Dani al principio. No hay excusa. Ahora tienes un Padre perfecto que te está enseñando todas las cosas a través de un Espíritu Santo, que es el poder de Dios. El mismo poder de Dios te está enseñando las cosas. Espíritu de Dios, poder de Dios, despierta a esta iglesia. Despierta sus conciencias. Que puedan mirarse delante de tu magnificencia, delante de tu sublime gloria. Que miren su condición y que entiendan que sin ti nada pueden hacer. Y cuando lo entiendan, amado, si tienen que arrepentirse, que se arrepientan. Si tienen que reconciliarse, que se reconcilien. Y si tienen que ser levantados en la fe y en el poder de la autoridad del nombre de Jesús, que sea. Pero que despierte, iglesia, despierta. Ahora. Despierta en el nombre de Jesús. Rompo cadenas. Ahora rompo cadenas. En el nombre de Jesús. Isaac y Ruth, cuando venzan esto, no va a haber nada que se les pueda poner enfrente. Espíritu de Dios, cuando la iglesia duerme, el ladrón roba, mata y destruye. Y nuestras familias han sido saqueadas en su alma. Han sido destruidas en sus matrimonios. Han sido destruidas en sus hijos. Sus vidas están completamente destruidas. Y la muerte permanece gobernando sus vidas porque no te conocen, porque no conocen la vida de Jesucristo. Despierta mi conciencia para levantarme en la autoridad del nombre de Jesús, para que me sea revelado a la autoridad del nombre de Jesús y comience a rescatar a estas familias, a estos familiares. Primero, porque voy por 118 millones de almas. En el nombre de Jesús. Voy a continuar orando por ustedes. Y voy a continuar orando porque despierte su alma. Porque se sacuda su alma para que despierte su conciencia. No les extrañe. No les extrañe la intervención de la mano de Dios. No les extrañe. He oído infinidad de casos desde febrero hasta hoy, incluyendo a un pastor que me llamó y dijo: ahora entiendo lo que me dijiste cuando debía de salir correctamente de Fernando y Esther. Ahora sí lo entiendo.
y le dije: haz todo lo que esté en tu mano para poder volver a Fernando y Esther y pedirles perdón y que ellos te bendigan y tú te vayas con esa bendición. Por alguna razón él desistió. Pero yo sé que estás escuchando este mensaje. Desististe porque te volvió a engañar el ladrón, te volvió a robar la bendición que Dios había preparado en las manos de tus pastores, de tus padres espirituales para ti. Así como sucedió contigo, amigo, así ha sucedido con generaciones, 5 generaciones en la iglesia. 5 generaciones de ministros han quebrantado principios de autoridad solo por creer que estaban en lo correcto. Y eso le ha dado al estupor el lugar que tiene ahora en la iglesia. Porque no tienen voz, porque no tienen integridad y porque no tienen en sí mismos el mensaje y la autoridad para vencer al estupor y derribarlo delante de sus ojos, en el nombre de Jesús. Pero yo sí. Y a mi congregación le he dicho que despierte. El que necesite ser sacudido será sacudido. Pero van a despertar. Pero entienda, iglesia, entienda, congregación, no los puedo esperar. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Qué increíble poder de Dios. Gracias. Los bendigo. Bendigo sus vidas, bendigo sus familias. Amén.